Bienvenidos nuevamente, pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por todos los que estamos aquí, porque fue Dios el que puso el querer como el hacer, ¿verdad? Por su gracia. Y pues llegó el tiempo de exponer la palabra de Dios, en el cual Dios mismo es el que nos trae también un mensaje. Dios nos habla por las circunstancias, Dios nos habla por medio de la alabanza, Dios nos habla por medio de otros creyentes que oran por nosotros y Dios nos habla también por medio de la Escritura. ¿Sí? Así que vamos a ver el primer versículo que nos atañe para este mensaje, que se encuentra en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Zacarías 2, 8, vamos a leerlo todos juntos y léalo con atención. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos en voz alta. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Amén. Vamos a orar para que el Señor dirija este momento. Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor, en el que estamos preparados para exponer, para que recibamos tu palabra, recibamos lo que tú nos tienes el día de hoy como mensaje para nuestra edificación. Permite que sea tu gracia la que abra, Señor, nuestro entendimiento, que abra los corazones, que abra, Señor, todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer por medio de tu palabra, Señor, según tu voluntad, para seguir creciendo de gloria en gloria, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien. Fíjense que el día de hoy, de este versículo vamos a tomar principalmente esta última frase que dice: porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. La primera vez, ¿quién es la niña de sus ojos? ¿Verdad? Fue una pregunta es una pregunta que puede por ahí a lo mejor llegarnos a nuestra mente. Pero yo en lo personal, la primera vez que escuché una respuesta sobre la identidad de quién era la niña de los ojos de Dios, la respuesta fue: Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel, el actual Estado de Israel, fundado en 1948. Quería ver si estaba aquí, si se pudo lo del mapa, ¿sí? Es decir, este país. Eso, en muchas partes dicen, es la niña de los ojos de Dios. Y el que lo toque, ¿verdad? Pues Dios se molesta y Dios toma venganza, y etcétera. Es un país fundado en 1948 que, salvo una minoría, la gran mayoría de sus habitantes rechaza a Cristo, puesto que son judíos, rechazan lo que Cristo vino a hacer, lo consideran un Mesías falso, ¿verdad? Un embaucador, un hechicero y muchas otras cosas más. Y por lo tanto es un país que no es creyente. Y un país envuelto en mucho tipo de conflictos, es atacado y ataca, ¿verdad? Conforme la política mundana, ¿verdad?, que impera en el mundo. Conserva un gran poderío militar, un arsenal nuclear, que no habla mucho de una santidad que Dios es lo que Dios busca en su palabra. Muchos se refieren a esto. Pero
para ir al contexto real de Zacarías 2:8, tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente está diciendo el texto de Zacarías, porque no estaba hablando de un estado fundado en 1948. Primeramente, Zacarías está hablando del pueblo de Judá que había sufrido una deportación por los babilonios y que estaba cautivo, muchos de ellos, en Babilonia. A ese pueblo era al que primeramente se estaba refiriendo Zacarías. Habían sufrido una invasión, una destrucción, claro, había sido por causa de su rebeldía, y una deportación por parte de los babilonios, y les fue muy mal durante cierto tiempo. Pero con esta frase, el que os toca, toca a la niña de su ojo, Dios estaba asegurándoles, lo que les hicieron no me fue indiferente. La expresión la niña de su ojo, que hace referencia pues, a la pupila, ¿verdad? Así del ojo, etcétera, habla de cercanía, de pertenencia y protección. Pero después de la venida de Cristo, tenemos que preguntar algo todavía más importante. ¿Cómo define el Nuevo Testamento al pueblo de Dios? ¿Cómo define el Nuevo Testamento ahora a la niña de los ojos de Dios? Y ahí encontramos que las promesas de Dios no se organizan alrededor de una nación política, sino alrededor de Cristo Jesús. Él, el Señor Jesucristo, será el centro de toda nuestra fe y por lo tanto el centro de todas las promesas bíblicas. Y ese va a ser en nuestro recorrido en el día de hoy. Zacarías 2:8 está dirigido, como ya lo dijimos hace un momento, al pueblo de Judá del siglo VI antes de Cristo, que es el tiempo más o menos en los que ocurre este tiempo de que el pueblo todavía está cautivo en Babilonia. Y esta Judá de este tiempo, siglo VI antes de Cristo, no es lo mismo que el actual Estado de Israel. Hay más de 2500 años de distancia entre un hecho y otro. Y por lo tanto se pueden imaginar que han pasado una innumerable cantidad de acontecimientos históricos que no es tan sencillo simplemente decir, el Israel de la Biblia está ahí. No es tan sencillo como en muchas otras partes probablemente tal vez hayan escuchado. Este pueblo del que habla Zacarías, primeramente, había sufrido bajo naciones extranjeras y por eso Dios le dice eso. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Y la imagen es muy fuerte. Cuando alguien nos da un pellizco, ¿verdad? Así en el brazo, así, ¿verdad? Pues bueno, pues sí, molesta, pero se queda ahí. Pero un piquete así en el mero ojo, así, probablemente nos saca de base en todo sentido y hasta dice, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, implica que para Dios no es indiferente lo que le sucede a su pueblo, el pueblo del pacto. Sin embargo, debemos de leer esta promesa en el contexto de toda la historia bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos simplemente tomar una frase del Antiguo Testamento y trasladarla automáticamente a una entidad política del siglo XXI sin tomar en cuenta que Cristo ya vino y que Cristo fundó un nuevo pacto. Vayamos a un pasaje donde vamos a ir desglosando este punto. Gálatas 3:16. Veamos ya en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo, un judío, dice lo siguiente en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, de las cuales
el fragmento de Zacarías es parte de. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Primeramente, Cristo es el depositario de todas las promesas del Antiguo Testamento como simiente de Abraham. Y este versículo establece un principio decisivo. Las promesas encuentran su centro todas en el Señor Jesucristo. No en una etnia considerada aparte de Cristo, que rechaza a Cristo. No en un territorio considerado aparte de Cristo. No en un gobierno considerado aparte del Señor. Cristo es el heredero de todas las promesas y por eso debemos interpretar Zacarías cristológicamente. Esa es la palabra técnica. Debemos de interpretar lo que dice Zacarías con lo que dice el Nuevo Testamento. También nosotros tenemos que aprender algo. Nuestra seguridad de salvación y de vida eterna no debe estar ligada a ningún aspecto de nacionalidad, apellido, pertenencia institucional, ni nada parecido. Nuestra seguridad debe estar plenamente en el Señor Jesucristo. La gran pregunta entonces no es ¿de qué pueblo desciendo? Sino la pregunta es que nos debemos hacer, ¿pertenezco a Cristo? Porque el que pertenece a Cristo entonces es heredero, coheredero con Cristo de las promesas de las que habla toda la Biblia. Porque en Cristo la familia de Abraham se amplía a todas las naciones. Ahí cerquita, Gálatas 3:29, no es necesario irnos muy lejos. Fíjense lo que dice, algo bastante interesante. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Este versículo es importantísimo. Pablo está escribiendo aquí a judíos y no judíos de la iglesia de Galacia y les dice, si sois de Cristo, judíos y no judíos, sois descendencia de Abraham. Esto es algo que tiene que estar en nuestra identidad y que tenemos que decir. Y dígalo con seguridad, soy descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y heredero soy junto con las promesas en Cristo Jesús. Por tanto, bajo el nuevo pacto que es en Cristo, la identidad del pueblo de Dios no queda determinada por la genealogía física. Queda determinada por la unión con Cristo. Y esto otra vez la gran pregunta. ¿Está usted unido a Cristo? Levante la mano quien tiene la convicción del Espíritu Santo de que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, usted es parte del único pueblo de Dios. Esto significa que un creyente, sea mexicano, sea africano, sea coreano, sea chino o estadounidense o judío, pertenece por igual al único pueblo de Dios. Entonces, hermanos, hoy en día, ¿quién es la niña de los ojos de Dios del que habla Zacarías 2:8? Usted, yo, todos los que estemos en Cristo, bajo la palabra de Dios, bajo la doctrina bíblica, esos son la niña de los ojos de Dios. Porque estamos en Cristo, en la simiente de Abraham, heredera de las promesas de Dios. Dios no redujo a su pueblo, Dios expandió su pueblo a todas las naciones y por eso le dijo a Abraham,
en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo nadie tiene mayor dignidad, dependiendo de su raza, de su nacionalidad o ascendencia. Todos necesitamos de la misma gracia. Todos necesitamos de la misma misericordia. Todos entramos a la vida eterna por la misma puerta, por la puerta estrecha en Cristo Jesús. Todos somos salvos por el mismo Salvador y todos necesitamos al mismo Salvador. Dios no tiene dos pueblos separados, la iglesia y los judíos. Tiene un solo pueblo. Y hay una interpretación popular hoy en día que usted fácilmente se la va a encontrar en internet o en otras iglesias donde se suele distinguir fuertemente de que es el pueblo de Dios, los judíos, aunque no crean en Cristo, y el pueblo de Dios, la iglesia. Y así distinguen como que son dos planes de Dios diferentes, pero esto no es así. La Biblia no lo habla así, aunque sea una interpretación hoy en día muy popular. Pablo describe el nuevo pacto de la siguiente manera en Efesios 2:14. ¿Ya lo ubican? Muy bien, dice, porque Él es, o sea, Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí ambos pueblos son judíos y no judíos, o gentiles, como los llama en la Escritura. Judíos y gentiles, un solo pueblo. Judíos creyentes en Cristo, claro está, ¿verdad? Por eso la iglesia de Jesucristo no es simplemente una pausa accidental entre dos etapas de un plan que pertenece exclusivamente a Israel. La iglesia es el pueblo mesiánico donde judíos y no judíos son reconciliados con Cristo y ambos son hechos un solo pueblo y constituyen ellos, los creyentes en Cristo, el único pueblo de Dios. Eso significa, de nuevo, si me van siguiendo, significa que cuando hablamos hoy de la niña de los ojos de Dios, debemos pensar primero en el pueblo que está unido a Cristo, no en un estado secular del siglo XXI, no en un estado que almacena un arsenal nuclear capaz de destruir cientos de miles de personas, sino aquel pueblo que está unido al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, entonces, nuestra identidad suprema no es mexicana, es europea, estadounidense, de ninguna otra nacionalidad. Nuestra identidad principal es el pueblo de Dios en Cristo, coheredero de las promesas de Dios. Acuérdense lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a otros, a los que creen en su nombre y los que lo recibieron. A esos les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. La iglesia, por lo tanto, es ahora un pueblo santo para Dios. El apóstol Pedro, perdónenme, hago un paréntesis. Aquí está. El apóstol Pedro utiliza precisamente el lenguaje que originalmente fue aplicado al Israel del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
No la encuentro. Después del capítulo 2, versículo 9. Muy bien, sí, ya. ¿Ya lo ubicaron? Dice, mas vosotros, y aquí le habla a la iglesia, le habla Pedro a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los que tengan en su Biblia referencias, verán que tienen ahí referencias al Antiguo Testamento, a Éxodo 19, 5, 6 y a Deuteronomio 4, 20, cuando esas mismas palabras Dios se las dirigió al pueblo que había salido de Egipto. Hay una continuidad que ahora sigue en Cristo y los que están unidos a Él. ¿A quién está escribiendo Pedro? A cristianos. Le está escribiendo a gente como usted y como yo del siglo I, pero por lo tanto a gente durante toda la historia de la iglesia, mientras esta escritura sea leída. Entonces, aquí tenemos unas herramientas muy valiosas, hermanos, para cuando estamos pasando por problemas, cuando nos sintamos deprimidos, cuando nos sintamos en crisis, cuando nos sintamos con problemas o cuando estemos pasando por decisiones difíciles. Estas palabras deberían ser meditadas y deberíamos ver en ellas el gran valor terapéutico que encierra el poder de la palabra de Dios. Porque a veces hablamos tal vez demasiado apresuradamente de necesitar ayuda profesional, mientras tal vez hemos pasado por alto demasiado rápido la riqueza de lo que existe en la palabra de Dios para nuestro propio bienestar emocional, espiritual y como herramienta para enfrentar las crisis. Porque recuerde que Dios no es indiferente a su sufrimiento. Dios no es indiferente a lo que usted está pasando. Pero aquí la pregunta principal, ya establecido todo esto, es si somos pueblo adquirido por Dios. Pregunta, ¿vivimos como propiedad de Dios? Somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y de ahí puedo tomar fuerzas y puedo tener convicción de que yo soy como pueblo la niña de los ojos de Dios y Dios me respalda y Dios está conmigo. Pero ahora la pregunta es, ¿vivimos como propiedad de Dios? ¿Nuestra vida refleja el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios? Porque es muy fácil, también tenemos que decirlo, reclamar las promesas del pueblo de Dios y evitar las responsabilidades que implica ser pueblo de Dios. Porque queremos protección, queremos bendición, queremos prosperidad, queremos provisión y queremos respuesta. Pero también el Señor nos llama a santidad. También el Señor nos llama a obediencia. También el Señor nos llama a justicia. También el Señor nos llama a misericordia, fidelidad y congruencia. También a eso nos llama el Señor. Entonces, vivimos como propiedad de Dios, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, etcétera, etcétera. Ser la niña de los ojos de Dios no es una licencia para vivir como queramos. Es una invitación, más bien no es una invitación, es un mandato para vivir como nación santa, como pueblo santo.
puesto que el precio de nuestra salvación fue la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no fuimos comprados por cualquier precio. Fuimos comprados por el precio de la sangre del mismo Dios que murió por nosotros en la cruz en Jerusalén en aquel tiempo. Eso es algo que también tenemos que pensar el día de hoy. Pero volviendo a Zacarías, el que os toca, toca la niña de su ojo. Esto significa que Dios tiene una profunda identificación con los suyos. Esto significa que Dios está diciendo, ustedes y yo estamos en el mismo sentir. Ustedes y yo, de alguna manera, pues somos, en el cuidado de la palabra, somos uno solo, ¿verdad? Porque luego vienen otras ideas, ¿verdad? Que no son bíblicas, así grupos, no, sí, yo y Dios somos uno mismo, ¿verdad? Pero bueno, no en ese sentido de esas personas, sino en el sentido de estar unidos en un mismo sentir, en la comunión que tenemos con Dios. Y el Señor Jesús lleva esto muy lejos en Hechos 9:4, cuando se le aparece a Pablo, cuando Pablo va a perseguir a unos cristianos que va camino a Damasco, y recuerden cuáles son las palabras que le dice a Pablo, bueno, Saulo en ese momento, le dice el Señor Jesús, ¿cómo le dice? Saulo, Saulo, ¿recuerdan? ¿Cómo dice? ¿Por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo cristianos y los estaba mandando para que fueran apedreados y asesinados, y se le aparece Jesús y le dice a Pablo, antes Saulo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo Jesús, ¿por qué persigues a mis seguidores? Le dijo, ¿por qué me persigues? Lo que le hacen a mi pueblo, me lo hacen a mí. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo con esas palabras, tomándoselo como propio la experiencia que estaba teniendo de sufrimiento el pueblo de Dios en ese tiempo específico de la historia. El Señor no era indiferente a sus sufrimientos. Él era parte del sufrimiento que estaban padeciendo esos primeros cristianos. Y esto es impresionante. Podemos volver otra vez al punto de la riqueza terapéutica de la palabra de Dios. Y Jesús se identifica con su iglesia. Y hermano, vea, cuando alguien persigue al pueblo de Dios, el Señor lo toma personalmente. Cuando alguien ayuda al pueblo de Cristo, también el Señor lo toma personalmente. Cuando alguien se enferma, el asunto es personal también para Cristo. Cuando alguien se sufre, Cristo sufre también con él. Cuando alguien se deprime, el Señor está ahí con él, obrando. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esa es la idea. Imagínense, hermanos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles y poder recordar que Cristo sufre igual que yo. Y está a mi lado y no es indiferente, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y ahí es donde está la aplicación actual de esta frase de Zacarías. Tuvo su aplicación en el tiempo en que Zacarías lo escribió y lo dijo, pero ahora en Cristo tiene una aplicación directa a todos los que están unidos con Él. Y es que quizá alguien haya sido herido por causa de su fe. El Señor se lo toma personal. Quizá alguien tal vez ha sido ridiculizado y el Señor se lo toma personal. Tal vez tu familia no comprende tus convicciones. Tal vez viviste un entorno familiar difícil
o tomaste malas decisiones que todavía hasta el día de hoy estás pagando, pero Cristo está allí. No para darte vuelo, ¿verdad?, en tu vida anterior, no, para restaurarte, para bendecirte, para santificarte, para que vivas una vida congruente en Él. Tal vez perdiste amistades por obedecer al Señor. Tal vez perdiste un trabajo por obedecer al Señor. El Señor no es indiferente. Dios lo ve todo. Cristo sabe todo eso. No eres invisible para Él. Y también debemos aplicar esta verdad en dirección contraria. Debemos tener cuidado cómo nos expresamos de otros creyentes. No debemos hablar ligeramente de otros hermanos. No destruir reputaciones, no hacer chisme, no disfrutar porque algo le salió mal, porque estaba equivocado y la regó, porque esa persona también pertenece al Señor. Y alguien tal vez piense, ay, pero aquí no pasa eso. Pues bueno, pues gracias a Dios, pues aquí, pues no, ¿verdad? No es hasta ahorita, hasta donde yo sé, ¿verdad? No hay algo así, tanto así, ¿verdad? Pero yo sé de muchos casos donde entre cristianos hay un uso irresponsable de la lengua y lastima de forma tan grave que muchas personas han abandonado el camino del Señor por esas heridas que han recibido de hermanos en Cristo en las iglesias. Por eso también tenemos de tener cuidado con quienes forman parte del pueblo santo, del linaje escogido. No significa que no podamos orientar, no significa que no podamos exhortar, edificar o reprender incluso cuando algo están haciendo mal. Eso es un deber, ¿verdad? Pero una cosa es eso y otra cosa es hablar de forma ligera e irresponsable sobre los hermanos en Cristo. En cuanto a los judíos actuales, lo único que queda es orar por ellos. Dice alguien por ahí con respecto a los judíos, los dones son irrevocables. Pues sí, los dones son irrevocables y tienen abierta la puerta del Evangelio para cuando decidan convertirse al Señor. Ahí están los dones irrevocables. Mientras no lo hagan, pues no son pueblo de Dios. Por más descendientes de Abraham que sean, ¿verdad? Y muchos judíos hoy en día de hecho no lo son. Y hay que orar para que se conviertan, como cualquier otro pueblo de la tierra. Orar por los que no se han convertido, los que no conocen al Señor, de todas las naciones, de todos los países, de los países que sufren, de los países que están en guerra. Orar por todos ellos. Desear que se unan al único pueblo de Dios en Cristo, porque por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Veamos un pasaje. Romanos 11:23. Vean lo que Pablo dice de los judíos de su tiempo, los que no creían en Cristo. ¿Ya lo ubicamos? Dice, y aún ellos, o sea, los judíos que no creían en Cristo, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque fueron desarraigados
Pablo utiliza la figura de un olivo, que ese es el pueblo de Dios. Los judíos que no creyeron en Cristo fueron desgajados, quitados. Pero si no permanecieran en incredulidad, si creyeran en Cristo, Dios es poderoso para volverlos a injertar. Así que, pues hay que orar por todos los que no conocen al Señor. Y esto también sirve para nosotros, porque tenemos que tener muy en claro que nadie se salva porque sus padres son o fueron cristianos. Nadie se salva porque nació en una familia evangélica. Nadie se salva solamente porque asiste a una iglesia. Cada persona necesita conocer personalmente a Cristo. ¿Ya conociste a Cristo? ¿Llevas una relación íntima con Él? El Espíritu dice a tu espíritu que eres hijo de Dios, como dice la Escritura. Entonces, podemos regresar a la imagen inicial. ¿Quién puede descansar hoy en el cuidado de Dios? De acuerdo con la frase que leímos al principio. La persona que pertenece a Cristo. La persona que ha recibido a Cristo. No estamos diciendo que Dios nunca permitirá que nos pase nada malo o que pasemos por alguna prueba. Estamos diciendo que nada de lo que le suceda a los hijos de Dios ocurre fuera de la mirada del Señor. Él sabe, Él ve, Él acompaña, Él tiene un propósito, Él juzga justamente y Él restaura. Y la mayor evidencia de su amor no es una frontera política, es la cruz. Cristo murió para formar para sí un pueblo de toda nación, un pueblo reconciliado, un pueblo santo, un pueblo que Dios ama profundamente. Antes de pasar a la conclusión, quisiera poner 7 principios prácticos de esta predicación, que los voy a poner a continuación. Estábamos en Romanos, tú le moviste, ¿verdad? Bueno. Sí, estábamos en Romanos, ¿verdad? Fue el último, ok. Bueno, 7 principios prácticos que se derivan de esta predicación. El primero, sí, le picaste, ¿verdad? También, si es que yo también le piqué. Entonces ya se puso el primero, ¿verdad? Bueno, el primero, deja de construir tu identidad principalmente sobre cosas temporales. Tu valor no depende de tu nacionalidad, de tu empleo, de tu apellido, de tu dinero, de tu reconocimiento, de si yo tengo una mejor casa que el otro, una peor casa que el otro, si tengo un mejor carro que el otro o un peor carro que el otro. No depende nada de eso. No construyas tu identidad en base al dinero, en base a una vida supuestamente que te mereces y que debe ser igual a la de fulano o perengano. Tu identidad no está descansando ahí, ni en ninguna nacionalidad. No construyas la base de quién eres en algo mundano, en algo temporal, en algo que perece, en algo que pasa. Si estás en Cristo, perteneces al pueblo de Dios y esa es tu identidad. Eres parte del pueblo de Dios. Esa es, en realidad, la identidad a la cual debes tener conscientemente presente todo el tiempo. Pertenezco al pueblo de Dios. Repítalo, pertenezco al pueblo de Dios. Otra vez, pertenezco al pueblo de Dios. Segundo, hermano, no viva consumido por el miedo.
Muchas veces el miedo nos abruma. Que si cada vez la gente es más mala, que si cada vez la crisis, que si la enfermedad, que si esto, que si lo otro. Y el miedo consume. También el miedo deteriora. Entonces no viva consumido por el miedo, porque Dios no ha prometido ausencia absoluta de problemas, pero sí ha prometido su presencia. Dice el Señor, he aquí lo que os he dicho para que tengan confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, recuerde que todo lo que le suceda, Dios lo toma personal. Todo lo que le hagan, Dios lo toma personal. Recuerde el Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a mis seguidores? A mí me persigues. Entonces, el Señor le importa lo que usted viva y por lo tanto no debe vivir consumido por el miedo. Tercero, cuida cómo tratas a otros creyentes. Hay personas que tal vez tú consideras que están mal en esto o aquello y es válido exhortarlas, edificarlas cuando están por un mal camino, pero ser cuidadosos porque para ellos son preciosos delante de Dios. También son pueblo. Y es necesario que tengamos cuidado sobre cómo nos expresamos dentro del pueblo de Dios. Número 4. Ama a todas las naciones que conforman el pueblo de Dios. La iglesia no debe guiarse por prejuicios raciales, culturales o nacionales. La iglesia forma una sola familia y ore por la iglesia en todo el mundo. Abra un poquito su panorama, hermano, no se centren en Dios, quítame este dolor y Dios sáname y Dios mi carro y Dios mi hija y Dios mi empleo. Abra su panorama y ore por toda la iglesia en todas las naciones. Número 5. Ora por las naciones que no conocen a Cristo. Ore por los judíos que no conocen a Cristo. Ore por los musulmanes. Ore por la gente que está atrapada, esclavizada en religiones oscuras, en idolatría. Muchas personas que dentro de la misma iglesia católica están llenos de idolatría, que practican simultáneamente ahí una religión sincretista con hechicería. Ore por todos ellos, los que no conocen la verdad, para que el Señor los lleve a la luz. Amén. 6. Recuerda que ninguna nación terrenal puede ocupar el lugar que pertenece a Cristo. Israel actual, el Estado de Israel no es el reloj profético de Dios, porque eso se lo va a encontrar. No, el centro de todo el plan de Dios es Jesucristo. Ningún estado político de esta tierra, sino solamente el Señor. Y 7, nuestra esperanza no está puesta en ningún gobierno, y más sobre todo gobiernos corruptos, mundanos, ateos en muchos casos. Está puesto en el Rey de Reyes, en el Rey que gobierna desde el cielo y toma nota porque todo lo ve y todo lo sabe y su juicio es recto. En Él sí tenemos esperanza, en Él sí tenemos confianza. Entonces, para ya cerrar, para ir cerrando, ¿de quién eres, hermano? Una vez más, Zacarías 2:8 contiene esta hermosa promesa: el que os toca a la niña de su ojo. Pero debemos
apropiarnos de esta frase con reflexión. No es un cheque en blanco para hacer lo que queramos. No es un cheque en blanco entregado a un estado moderno. No es un cheque en blanco que nos permite vivir de forma irresponsable cuando todavía hay cosas que seguimos haciendo y que a Dios no le agradan. Significa que tenemos que tener la conciencia de la gran responsabilidad que implica que para el Señor seamos como la niña de sus ojos. Y la pregunta principal no es ¿de qué nación eres? La pregunta es ¿de quién eres? ¿Estás en Cristo? ¿Conoces al Señor Jesucristo? ¿Vives conforme a la palabra? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer, que tenemos que hacernos hoy en día. Y recordar que si eres de Cristo, tu sufrimiento no le es indiferente. Y también si eres de Cristo, debes mirar también a tus hermanos de una forma correcta. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar, para reflexionar en este mensaje. Hermano, lea la Biblia. Creo que uno de los grandes problemas que enfrentamos es que hay poca lectura de la Biblia. Si hay poca lectura de la Biblia, pues casi no podemos darnos mucho cuenta de la riqueza que hay en la palabra de Dios para utilizarlo como herramienta para enfrentar nuestras circunstancias. Hay una gran riqueza terapéutica en la palabra de Dios. Lea la Biblia. Conozca que usted es pueblo de Dios. Conozca que usted es linaje escogido de Dios. Mas aquellos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No a cualquiera. Usted tiene un gran privilegio. Ponga ese privilegio en donde debe estar. No sea tan frágil de desviarse hacia derecha o izquierda. Siga en el centro, siga enfocado en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Padre, Señor, te pedimos que nuestras mentes sean iluminadas. Te pedimos, Señor, que podamos ser conscientes del gran amor del que somos objeto. Zacarías profetizó en su tiempo, en el siglo VI antes de Cristo, y dirigió esas palabras al pueblo que era oprimido en ese entonces. Pero más de 500 años después vino el Señor Jesucristo y se reveló el nuevo pacto. Se reveló el plan de Dios para redención de las naciones. Y ahora en Cristo, porque Él es la simiente de Abraham. Todas las promesas hechas a Abraham encuentran su materialización en Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, eso nos hace partícipes de las promesas. Nos hace ser constituidos pueblo de Dios. Nos hace ser constituidos hijos de Dios. Hermano, tenga presente, si usted tiene la convicción de que el Señor Jesús está en su corazón, diga constantemente: soy pueblo de Dios. Soy la niña de los ojos de Dios. Y lo que me pasa, el Señor lo toma personalmente. Pero también recordemos que tenemos que vivir a la altura de lo que el Señor nos ha dado. Señor, permítenos que vivamos a la altura de este llamado. Si somos pueblo escogido y nación santa, que vivamos conforme a lo que decimos que somos. No nos dejes, Señor,
decir simples palabras vanas de nuestra boca, sino que estas palabras penetren en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que nosotros somos, que nuestra identidad esté basada en tu palabra, esté basada en tu persona, no basada en las cosas temporales, no basado en las riquezas de este mundo, en la competitividad de este mundo, de esta ciudad, en las comparaciones constantes por cuestiones económicas. No dejes que nuestra identidad dependa del dinero, dependa de las cosas materiales, que dependa exclusivamente de ti, de tu persona, Señor. Perdónanos si nos hemos desviado. Perdónanos si no hacemos todavía mucho de lo que debiéramos de hacer. Perdónanos, Señor, si no hemos sido todavía estado a la altura del llamado que por amor nos has concedido. Danos, Señor, la fuerza para ser congruentes con nuestra fe en nuestra vida, de abandonar toda práctica que no es de acuerdo a la palabra de Dios, todo hábito, toda costumbre, toda relación dañina, toda amistad nociva o trabajo que nos aparta de Dios, lo que sea el obstáculo. Danos la fuerza para ser congruentes, Señor, porque no podemos decirnos pueblo de Dios y andar por ahí, por donde anda el mundo también, en cantinas y bares, en conciertos, en compañía de personas impías que aborrecen tu nombre. No podemos hacer eso. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser sal, porque la sal evita que las cosas se pudran. Somos la sal que evita que este mundo se pudra. Ayúdanos a estar a la altura de ese llamado y tener en nuestro corazón la confianza, la certeza, la seguridad de que somos la niña de tus ojos, Señor. De que tú, Señor, vives personalmente lo que nosotros vivimos, de que tú sufres lo que nosotros sufrimos, de que tú eres también vituperiado, Señor, cuando nosotros somos vituperiados, que tú eres burlado cuando nosotros somos burlados o menospreciados, que tú estás con nosotros cuando estamos pasando por enfermedad, que tú estás con nosotros cuando estamos pasando por alguna situación de estado de ánimo no favorable. Ayuda, Señor, a que podamos comprender eso y podamos también encontrar consuelo y fuerzas en tu palabra, Señor, porque somos tu pueblo, pueblo santo, pueblo tuyo, pueblo comprado por un alto precio que es la sangre de Cristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, bendícenos. Padre, bendice, Señor, esta iglesia. Esta iglesia es pueblo tuyo, Señor, de mucho pueblo que está en muchas partes de este mundo. Bendice, Señor, esta iglesia. Padre, permite, Señor, redarguye su corazón, su mente, Señor, porque mucha gente te olvida. Mucha gente te deja en segundo lugar, en segundo plano, en el a ver si puedo. Pero, Señor, permite que este pueblo despierte, que esta iglesia despierte y que nos acerquemos a esa responsabilidad de ser llamados pueblo santo, pueblo tuyo, linaje escogido, real sacerdocio, la niña de tus ojos. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a todos los hermanos que están aquí presentes, sígueles dando fuerza, sígueles dando de tu gracia todos los días. Ayúdales, Señor, a fortalecer su oración, su lectura de la palabra, ayúdalos a compartir el mensaje de Cristo, ayúdales a dar testimonio, Señor, frente a todas las personas con las que se topan, que vean que hay una diferencia, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Bendice también, Señor, las iglesias que están en comunión con nosotros por medio de la Nahue. Bendice sus pastores. Amplía, Señor, esta iglesia, sus actividades, sus ministerios. Trae gente, Señor, que quiera trabajar por el reino.
Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, todo en tu nombre precioso, que murió por nosotros en la cruz de Cristo Jesús. Amén.